MP3005. Libro El Príncipe. Por Maquiavelo. Los reinos heredados. Maquiavelo escribe. El rey Luis perdió, pues, la Lombardía por no haber hecho nada de lo que hicieron cuantos tomaron provincias y quisieron conservarlas. No hay en ello milagro, sino una cosa razonable y ordinaria. Hablé antes de esto, con el cardenal de Rouen, cuando el duque de Valentinois, al que llamaban vulgarmente César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, ocupaba la Romaña, y habiéndome dicho el cardenal que los italianos no entendían nada de la guerra, le respondí que los franceses no entendían nada de las cosas de Estado, porque si ellos hubieran tenido inteligencia en ellas, no hubieran dejado tomar al Papa un tan grande incremento de dominación temporal. Se vio por experiencia que la que el Papa y la España adquirieron en Italia, les había venido de la Francia, y que la ruina de esta última en Italia dimanó del Papa y de la España. De lo cual podemos deducir una regla general que no engaña nunca, o que a lo menos no extravía más que raras veces, es que el que es causa de que otro se vuelva poderoso obra o provoca su propia ruina. No le hace volverse tal más que con su propia fuerza o industria, y estos dos medios de que él se ha manifestado provisto, permanecen muy sospechosos al príncipe que, por medio de ellos, se volvió más poderoso. Comentario de TV. Política, nepotismo. 2016-05-19. Es recomendable investigar la vida de César Borgia. Un ser tenebroso, hábil para las alianzas, un político diestro. Claro, César estaba protegido por su padre, el Papa Alejandro VI. El hijo de político, si aprovecha las ventajas cuando es asesorado por su padre o los aliados de su padre, es menester que se aprenda de memoria este libro de Maquiavelo, letra por letra, precepto por precepto para no cometer errores bestiales de diplomacia y política. El político, si tiene hijos que se interesen en esta turbiedad social, puede conseguir que se encumbren poco a poco. TV. Capítulo 4. Pregunta. ¿Por qué ocupado el reino de Darío por Alejandro Magno, no se rebeló ese reino contra los sucesores de este después de su muerte? Considerando las dificultades que se experimentan en conservar un estado adquirido recientemente, podría preguntarse con asombro, ¿cómo sucedió que hecho dueño Alejandro Magno del Asia en un corto número de años, y habiendo muerto a poco tiempo de haberla conquistado, sus sucesores, en una circunstancia en que parecía natural que todo este estado se pusiese en rebelión, le conservaron, sin embargo, y no hallaron para ello más dificultad que la que su ambición individual ocasionó entre ellos? Comentario de TV. Si los políticos hallan beneficio bajo el dominio de un nuevo tirano o partido político, jamás se van a rebelar. Lo único que persigue el político, es seguir mamando del erario. No tiene el político apego o interés en que las masas vivan mejor. Si alguien declara que hay políticos abnegados y dispuestos a sacrificarse por el pueblo, le decimos que peca de ingenuo, que es un verdadero tonto. Si hay ventaja para el político, bajo el régimen que sea, se posicionará al lado de nuevo tirano o amo. Maquiavelo escribe. ¿Por qué ocupado el reino de Darío por Alejandro Magno, no se rebeló ese reino contra los sucesores de este después de su muerte? He aquí mi respuesta: los principados conocidos son gobernados de uno u otro de estos dos modos. El primero consiste en serlo por un príncipe, asistido de otros individuos que, permaneciendo siempre súbditos bien humildes al lado suyo, son admitidos por gracia o concesión en clase de servidores solamente, para ayudarle a gobernar. El segundo modo con que se gobierna, se compone de un príncipe, asistido de varones, que tienen su puesto en el Estado, no de la gracia del príncipe, sino de la antigüedad de su familia. Estos varones mismos tienen estados y gobernados que los reconocen por señores suyos, y les dedican su afecto naturalmente. El príncipe, en los primeros de estos estados en que gobierna él con algunos ministros esclavos, tiene más autoridad, porque en su provincia no hay ninguno que reconozca a otro más que a él por superior, y si se obedece a otro no es por un particular afecto a su persona, sino solamente porque él es ministro y empleado del príncipe.
Los ejemplos de estas dos especies de gobiernos son, en nuestros días, el del turco y el del rey de Francia. Toda la monarquía del turco está gobernada por un señor único, sus adjuntos no son más que criados suyos, y dividiendo en provincias su reino, envía a ellas diversos administradores, a los cuales muda y coloca en nuevo puesto a su antojo. Pero el rey de Francia se halla en medio de un sinnúmero de personajes, ilustres por la antigüedad de su familia, señores ellos mismos en el estado, y reconocidos como tales por sus particulares gobernados, quienes, por otra parte, les profesan afecto. Estos personajes tienen preeminencias personales, que el rey no puede quitarles sin peligrar él mismo. Comentario de TV. Si llega un nuevo líder, por el medio que sea, por imposición o por fraude, de inmediato comienza a hacer alianzas con los viejos líderes. Un ejemplo muy reciente, es el caso de Fox en México, que cuando arribó a la silla presidencial, incluyó en su gabinete a los dinosaurios del régimen anterior y todos estuvieron muy felices. Ningún cambio radical sucedió y el mismo sistema viejo, siguió mamando del erario, pero sin estar al frente del gobierno. Entonces la política, es mantenerse todos en el barco, comiendo todos a expensas de los gobernados. Solo es cuestión de estarse pasando la estafeta. Maquiavelo escribe. Así, cualquiera que se ponga a considerar atentamente uno y otro de estos dos estados, hallará que habría suma dificultad en conquistar el del turco, pero que si uno le hubiera conquistado, tendría una grandísima facilidad en conservarle. Las razones de las dificultades para ocuparle son que el conquistador no puede ser llamado allí de las provincias de este imperio, ni esperar ser ayudado en esta empresa con la rebelión de los que el soberano tiene al lado suyo, lo cual dimana de las razones expuestas más arriba. Siendo todos esclavos suyos, y estándole reconocidos por sus favores, no es posible corromperlos tan fácilmente, y aun cuando se lograra esto, no podría esperarse mucha utilidad, porque no le sería posible atraer hacia sí a los pueblos, por las razones que hemos expuesto. Conviene, pues, ciertamente, que el que ataca al turco, reflexione que va a hallarle unido con su pueblo, y que pueda contar más con sus propias fuerzas que con los desórdenes que se manifestarán a favor suyo en el imperio. Pero después de haberle vencido y derrotado en una campaña sus ejércitos, de modo que él no pueda ya rehacerlos, no quedará ya cosa ninguna temible más que la familia del príncipe. Si uno la destruye, no habrá allí ya ninguno a quien deba temerse, porque los otros no gozan del mismo valimiento al lado del pueblo. Así como el vencedor, antes de la victoria, no podía contar con ninguno de ellos, así también no debe cogerles miedo ninguno después de haber vencido. Comentario de TV. Política, técnicas ignoradas. 2016-05-19. Si algún tipo quiere gobernar, lo ha de hacer con el apoyo de los que mandan, de los hacendados, de los dueños de las fuentes de trabajo y de los que tienen dominio sobre los ejércitos. Derrocar a un rey es tarea muy delicada porque para sostenerse hay que saber a quiénes mantener en sus estatus, sin afectarlos. La continuidad de los ricos no debe ser degradada. No importa a quién se coloque como rey, los ricos no deben verse afectados. ¿Acaso las leyes y el Estado de Derecho están para perjudicar a quienes dirigen a las masas? La misión del encumbrado es seguir ahí, a toda costa. Ponerse en contra de los grupos de poder ocultos es ir en contra de las reglas de la política y de las alianzas secretas. Hay estirpes que gobiernan por décadas y se les llama dinastías. Ellos, han conseguido enquistarse en el poder, porque están siendo respaldados por los verdaderos amos. Si otro grupo político llega al poder, la idea de inmolar a la dinastía pasada es ridícula hoy en día, porque los grupos de poder, ahora saben que todos ellos, diciéndose contrarios ante el pueblo que elige, en realidad son aliados. TV. Maquiavelo escribe. Sucederá lo contrario en los reinos gobernados como el de Francia. Se puede entrar allí con facilidad, ganando a algún varón, porque se hallan siempre algunos malcontentos del genio de aquellos que apetecen mudanzas.
Estas gentes, por las razones mencionadas, pueden abrirte el camino para la posesión de este estado, y facilitarte el triunfo, pero cuando se trate de conservarte en él, este triunfo mismo te dará a conocer infinitas dificultades, tanto por la parte de los que te auxiliaron como por la de aquellos a quienes has oprimido. No te bastará el haber extinguido la familia del príncipe, porque quedarán siempre allí varios señores que se harán cabezas de partido para nuevas mudanzas, y como no podrás contentarlos ni destruirlos enteramente, perderás este reino luego que se presente la ocasión de ello. Comentario de TV. Negociación, contactos. 2016-05-19. En cuanto un partido político toma posesión, ya de antemano están articuladas las alianzas. Usted véalo, en época de elecciones como los partidos ridículos y sin poder, hacen coalición con los más fuertes, con el único fin de no perder el registro y de seguir mamando del erario. Los que estaban anclados en la red del poder pasada, quieren seguir ahí, ya sea con otro uniforme o con el mismo. La vieja guardia debe seguir, con bajo perfil. De estos acuerdos, el pueblo es absolutamente ignorante. Los políticos corruptos, son como las abejas. De repente, se desprende una fracción de un grupo y forma un nuevo partido político, prometiendo nuevas ideologías. Esto es cosa de risa y solo un estúpido no reconoce el truco, que es promover la división para que todos puedan seguir viviendo a todo dar, sin trabajar. Y mire luego, como en bandada se pasan de un partido a otro, dando la apariencia de un cambio social. Si hubiese disturbios, o luchas por el poder tontas, se desatan una contienda inútil porque en este caso, de confrontaciones todos salen raspados. Hay demasiada riqueza para repartir y lo más sensato es aparentar que hay líneas de acción contrarias, la derecha contra la izquierda, incluso, coalición o confabulación de izquierda con derecha, engendros ridículos, cosa que es de no imaginarse. Y hasta se puede simular una guerra sin fin entre los partidos opuestos. Los medios de comunicación amarran las navajas de hule de los contendientes políticos. Es una faramalla, un vil circo, una pelea de box amafiada, amañada. En realidad, la política ha aprendido bastante de esto y la verdadera misión es compartida, llevar la fiesta en paz y enriquecerse todos a costa del pueblo que se entusiasma por el partidismo. TV. Maquiavelo escribe. Si consideramos ahora de qué naturaleza de gobierno era el de Darío, le hallaremos semejante al del turco. Le fue necesario primeramente a Alejandro Magno el asaltarle por entero, y hacerse dueño de la campaña. Después de esta victoria, y la muerte de Darío, quedó el estado en poder del conquistador de un modo seguro por las razones que llevamos expuestas, y si hubieran estado unidos los sucesores de este, podían gozar de él sin la menor dificultad, porque no sobrevino ninguna otra disensión más que la que ellos mismos suscitaron. Comentario de TV. Política, división. 2016-05-19. Después de morir Alejandro Magno, por puros intereses personales y la codicia desmedida, su imperio se desmembró inevitablemente. Todos querían ser el rey. Tan simple que hubiese sido elegir a uno, no como un pelele, sí como alguien aliado que hubiese asegurado el enriquecimiento sin fin de todos los que estaban arriba. ¿Qué les convenía? Si por sus pasiones idiotas se dejaron llevar, por el deseo de megalomanía, seguro que no iban a llegar lejos, y no llegaron. Pero eso es utópico y al no ponerse de acuerdo entre ellos, todo lo que logró Alejandro Magno, se redujo a un puñado de reinos. Una empresa, una familia, un estado o todo aquello en donde hay humanos trabajando, no tiene forma de crecer cuando hay luchas intestinas. De esas luchas intestinas, se cuidan hoy los variados partidos políticos que hay en México. Es mejor que lleguen a acuerdos para no desaparecer, para que los que viven en la nómina de cada partido, tengan un ingreso seguro que es improductivo para la sociedad, para el pueblo que ignora todos los vericuetos de la política. TV. Maquiavelo escribe. En cuanto a los estados constituidos como el de Francia, es imposible poseerlos tan sosegadamente. Por esto hubo, tanto en España como en Francia,
frecuentes rebeliones, semejantes a las que los romanos experimentaron en la Grecia, a causa de los numerosos principados que se hallaban allí. Mientras que la memoria suya subsistió en aquel país, no tuvieron los romanos más que una posesión incierta, pero luego que no se hubo pensado ya en ello, se hicieron seguros poseedores por medio de la dominación y estabilidad de su imperio. Cuando los romanos pelearon allí unos contra otros, cada uno de ambos partidos pudo atraerse una posesión de aquellas provincias según la autoridad que él había tomado allí, porque habiéndose extinguido la familia de sus antiguos dominadores, aquellas provincias reconocían ya por únicos a los romanos. Haciendo atención a todas estas particularidades, no causarán ya extrañeza la facilidad que Alejandro Magno tuvo para conservar el estado de Asia, y las dificultades que sus sucesores experimentaron para mantenerse en la posesión de lo que habían adquirido, como Pirro y otros muchos. No provinieron ellas del muchísimo o poquísimo talento por parte del vencedor, sino de la diversidad de los estados que ellos habían conquistado. Comentario de TV. Política, callen a esos rebeldes. 2016-05-19. ¿Cómo demonios consiguió Porfirio Díaz mantener la cohesión de México durante 30 años de mandato? ¿Acaso no hubo disputas por el poder en la red interna? ¿Acaso les daba huesos a todos para que no ladraran o se majaran entre ellos? Cuando en un partido hay disputas internas, más vale que las arreglen pero rápido para no generar males mayores. No se le otorga a Díaz el mérito por haber logrado tal portento de ejercicio político. ¿Quién sabe qué tipo de negociaciones haya llevado a la práctica Porfirio Díaz? Porque en verdad, al final la permanencia de Porfirio Díaz es similar a la permanencia de un rey. ¿Acaso daba premios, concesiones, puestos, pagos, privilegios? Un pueblo oprimido es difícil que tolere tantos años bajo el yugo abusivo. Solo un pueblo jodido mentalmente, permite que una dinastía o una estirpe permanezca mucho tiempo en el poder. No quiero ser grosero, pero es necesario que lo diga. Un pueblo así, es un pueblo digno de recibir el trofeo de los pendejos, es un pueblo de cobardes, ignorantes y afeminados. Y esto es bueno ponerlo en la mesa, porque el opresor no sobrevive si no es por el consentimiento del pueblo, del ejército que es hijo del pueblo. La gente simple, adoraba a Porfirio Díaz como a su rey. No hay otra manera de explicarlo. Y seguro que los ricos, bajo el amparo del rey Porfirio Díaz, nunca perdieron sus privilegios. ¿Cuál fue la táctica de guerra de Díaz? Sería bueno tener claro ese acontecer histórico. Si Porfirio Díaz se mantuvo en el poder, fue porque a los ricos les convenía. El pueblo ignorante y sus deseos nada son, solo son quejidos de burros o ganado. Jabatot.